Por lo demás, es una, una de esas apuestas como cómicas, como que a veces uno piensa Asimov estaba aburrido y quería hacer algo como chistosito y se le ocurrió esto, salió, y no le prestó como tanta atención, no se puso a meterle tanta filosofía. Vale, muchas gracias. Gracias, Nayarit. David. Bueno, buenas noches para todos y todas. Eh, Debo decir que me pasó lo mismo que le pasó a Diego con ese Pamplinas y con varias cosas que decían estos seres, que sí sonaba que, bueno, uno no sabe realmente cómo habla una persona, bueno, un extraterrestre, pero uno de una u otra forma sabe que no hablan así, o que sería muy extraño encontrarse con un ser que hablara de esa manera, que fuera del espacio. A mí como que me hacía mucho ruido que hubiera dudas de que fuéramos de una especie distinta, hombres y mujeres. Eso me pareció muy interesante. Pero entonces también estaba como esa cosa de, bueno, viene este extraterrestre y por qué termina con los humanos. O sea, ¿por qué no con otra especie, otro ser vivo? Y bueno, eso en otros espacios se ha dado la discusión también de, bueno, siempre los humanos, siempre en Occidente, siempre en Estados Unidos. Entonces, bueno, supongo que, bueno, Asimov es de su época y terminan pasando estas cosas. Me parece curioso, yo no había pillado eso de que era por la revista Playboy. Entonces, bueno, eso me da otra lectura del cuento. Pero a mí sí me había hecho bastante ruido el tema de, bueno, para mí sí, sí está hablando del amor y de esa idea del amor es imaginario que se tiene y, y un poco también el rol que cumple la mujer, bueno, que lo que cumple, que se espera que cumpla y más en esa época. Entonces, incluso en todo esto que pasa en la nave, pues es una persona que no se puede mover, ¿no? Entonces ahí casi que como una especie de abuso. Y se me regaló un momento que es que no traje donde anoté. Sí, sí, el tema de rasgar las vestiduras y esto, entonces, bueno, yo no lo había asociado a lo de la revista Playboy, no sé por qué todos, bueno, las personas que han hablado hasta el momento lo han tenido tan claro, pero yo realmente no lo había asociado y creo que de momento es eso, creo que al final sí se habla del amor y, y ya, creo que de momento es eso. Vale, gracias, David. Claro, Camila nos dice, yo asumí que Pamplinas lo aprendieron de las revistas como nosotros, pinche los TikTokers mexicanos. Técnicamente creo que solo uno de los extraterrestres se podía comunicar con los humanos, que hacía como de intérprete, y creo que el que dice eso es precisamente el otro, o sea, el que manda, sí, el que está a cargo de, del experimento. De hecho, en ese mismo diálogo, sí, el capitán, en ese mismo diálogo dice lo siguiente ese personaje, Pamplinas, son muy diferentes, vagamente perseicas gracias a la entidad y no tan repulsivas como otras formas de vida exteriores, que además se utiliza la expresión perseicas, ¿no? Contornos razonables y extremidades reconocibles, pero sin franja cromática, pueden hablar. Entonces, de nuevo, claro, técnicamente este ser no entiende el lenguaje humano, pero se entiende, se sobreentiende que a lo que juega Simov es que estos seres no están tampoco intelectualizando sobre el humano, sino como que están en una conversación de lo más relajada y de lo más tranquila ¿Qué eh, show? y, y que como en esa distensión del diálogo entre ellos, entre los extraterrestres, pues es que
están intentando averiguar cómo es que funcionan los humanos. Creo que esa puede ser la intención y por eso, como ese lenguaje tan relajado, tan distendido de parte de ellos, y pues claro, yo cómo hago para que yo como comunico la idea de que efectivamente estos dos extraterrestres se están comunicando no como dos científicos como nosotros lo entendemos en el concepto, sino como en una cosa más casual, pero eso sí, obviamente intentando pues averiguar qué es lo que está pasando al otro lado. Y claro, de nuevo, y eso creo que ya lo hemos dicho y lo señaló ahorita pues David, la figura y el rol de la mujer dentro de la narrativa de Asimov, pues es de su época, o sea, es decir, otra vez eh, la mujer en apuros y entonces como todos estos juegos de las representaciones de los roles que obviamente pues eso están afincados a los momentos históricos en los que se escribe. Entonces creo que se evidencia un poco eso y de hecho es parte del juego que propone dentro del cuento finalmente, o sea, como eso de, porque finalmente el hombre, que yo no sé me acuerdo si tiene nombre o no, bueno, el hombre es alguien, o sea, ella es muy atractiva y él no, por ejemplo. Entonces, y que se supone que esa diferencia física, la fisionomía, pues es parte de la comicidad de la situación, porque para los extraterrestres eso no tiene nada que ver. Y es, gracias, Marsh y Charlie. Entonces, mientras que le están pidiendo los extraterrestres esto a estos humanos, pues eso hace parte de la comicidad, ella muy atractiva y exuberante, y él es como una persona más bien gorda y creo que hasta medio poco pelo, y que entonces, claro, no se va a dar lo que les están pidiendo porque pues en esa relación entre ellos dos, en principio, no va a suceder nada, y que creo que a eso va el título por el final del cuento. Porque después de todo eso y como que, ay, si charlan y todos distendidos y como, ay, no, ven, tomémonos algo y, y lo demás. Entonces, creo que ese va siendo como la modulación del juego en el cuento. Marta Janet, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Me parece muy interesante cómo trabaja la paradoja. Entonces, hay una frase allí que dice, estas criaturas pueden ser las formas de vida más peligrosas de toda la galaxia, capitán, precisamente porque existen dos formas. Entonces, es como si nosotros, los seres humanos, somos vistos como potencialmente peligrosos porque tenemos dentro de nosotros la posibilidad de dar vida. Entonces, de pronto otros, digamos, en otros mundos habría esa floración, como lo llaman ellos, pero individual. En cambio, aquí hay dos personas que se tienen que unir para que se dé, digamos, dos sujetos que tienen que unir para que se dé el otro sujeto nuevo, ¿no? Es muy interesante ese juego que ahí hace Asimov, y también me llama la atención el hecho de que este dios pegajoso, no sé, como gelatinoso, quería que le parecía que estos personajes que no tenían esa viscosidad, pues eran feos, ¿no? Porque se supone que Dios hace a los seres a su imagen y semejanza. Entonces viene otra vez toda una concepción, un imaginario acerca de lo que sería Dios y lo que crearía a través de su obra. Pero me gustó mucho el humor, que se maneja ahí en el texto. Muchas gracias. Gracias, Marta Janet. Por acá Jenny nos dice la mujer iracunda, así era el personaje femenino del cuento, aquí no hay nadie excepto. Sí, ¿no? Un poco esos estereotipos que utiliza finalmente Asimov para crear sus personajes. El peligro explícito para ellos es la rapidez con que nos reproducimos, si no me equivoco. O todo lo contrario. Es decir, creo que eso es el elemento que queda más abierto en el cuento realmente. ¿En qué consiste realmente la peligrosidad
de la especie humana, o sea, porque sí, dice que porque hay dos. Y creo que ahí de fondo, y estaba empezando como a elucubrar, pues estos seres son ante todo, llamémoslo, individualistas. O sea, cuando dicen que para poder generar vástagos tienen que cooperar. Bueno, el capitán creo que es el que dice, ¿cooperar? ¿Qué tonterías dices? No hay atributo de la vida más fundamental que el hecho de que cada criatura viviente produzca sus vástagos en íntima comunicación consigo misma. ¿Qué otra cosa hace que valga la pena vivir la vida? Yo cuando pasé por ese diálogo, ahí yo sentí un tono crítico particular y es eso, o sea, estos seres extraterrestres son hiper individualistas y que no conciben de ninguna manera que, y un poco más que onanistas, eh, que tengan la necesidad de tener que interactuar con un otro para generar vástagos. Claro, aquí digamos el, la estrategia es efectivamente el problema reproductivo, pero me parece interesante ese planteamiento como de la hiperindividualidad en relación con lo de la cooperación y que efectivamente cuando le piden la cooperación a los humanos, pues lo que se van encontrando es un montón de dificultades. O sea, porque de nuevo, los extraterrestres son bastante pragmáticos. O sea, ellos son como, o sea, son pragmáticos y literales además, es una cosa muy loca. O sea, porque para ellos es como, pues eso debería suceder y ya, y porque realmente lo que quieren es ver cómo hacen los vástagos, pero se están demorando. Y por eso finalmente al final del cuento el capitán lo que les dice es, no, venga, ¿sabe qué? Deshágase de esos manes porque no sirven para lo que necesitamos y déjenlos ahí botados y déjenlos en el mismo lugar donde los encontró. O sea, finalmente a pesar de que había como un rumor de que eran como muy peligrosos para la galaxia o para el universo, no, o sea, no funcionan, o sea, terminan siendo como bien problemáticos porque no fluye nada, no hacen nada, eh, tienen una piel sobre una piel y que toca rasgarla y que en todo este tipo de cosas y era como que para ellos todo se empezaba a volver engorroso y problemático para los extraterrestres. Entonces como que eso le quita capacidades al humano. La cooperación entre ambas formas produce no es exactamente como una mezcla y una recombinación de genes, es un recurso por el cual cada generación crea nuevas combinaciones de características, las variaciones se multiplican y los genes mutantes se expresan. Uy, un momento. Casi de inmediato, mientras que con el sistema de floración deben transcurrir milenios. Creo que ese es como el miedo, ¿no? Realmente. Solo cuando se estaban marchando fluyeron, pero igual tendrán que esperar algunos meses para ver lo que querían. Sí, o sea, eh, que de nuevo es como el giro cómico ahí al final, que cuando por fin los ve como interactuar el, el alienígena investigador es como, ay, no, venga, que ahora sí, pero pues nada, se fueron. Yo mismo he visto docenas de especies en una pequeña zona, créeme, capitán, en poco tiempo esas criaturas se mutarán en inteligencias tan poderosas como para superarnos y gobernar la galaxia. Que de nuevo creo que es el juego ese de la exageración propia del tono del cuento, porque de nuevo no me parece que quede muy claro eso de por qué van a terminar gobernando la galaxia. David, lo escuchamos. Sí, es que ahorita cuando intervine no recordé que también me había gustado mucho la idea de estos extraterrestres que se comunican a través yo lo entendí como cambios de color en la piel. Eso me pareció muy interesante. Y me parece curioso que cuando hablan de los humanos comunicándose a través del sonido, digan que casi no utilizamos la vista, cuando justamente es todo lo contrario y pues es uno de los sentidos que más dictamina nuestro comportamiento y es lo que vemos. O sea, nos guiamos mucho por eso, a pesar de que para ellos no esté tan desarrollado. Ya, era eso lo que quería mencionar, que me gustó mucho. Y sí me parece como contradictorio de alguna manera.
Gracias, David. Yo creo que en esos detalles es que Asimov se la está jugando como a la crítica sobre lo humano, porque finalmente hace todo este desdoblamiento narrativo, pues es para precisamente mirar ciertas particularidades de lo humano. Y estoy de acuerdo en eso, o sea, como humanos consideramos que nuestro sentido mucho más desarrollado es la vista, pero si nos enfrentáramos a un ser que es todo vista, que es solo visión, o sea, tampoco sería tan. O sea, realmente estos seres pueden eso, comunicarse a través de los colores y son las modulaciones del color realmente donde se genera la comunicación. O sea, nosotros, no, o sea, nosotros estamos lejos de eso. Sobre todo porque ya sabemos pues el rango de visión del espectro de luz que ve el humano pues es muy reducido. Entonces, estos seres son todo luz. Entonces, creo que yo siento un poco como ese tono como de crítica jocosa a ciertos aspectos como de lo humano. Como por ejemplo, todo el juego de el enamoramiento, que entonces, que pareciera que es algo muy pragmático, pero finalmente no. O sea, finalmente tiene que pasar un montón de cosas y un montón de situaciones y como un distensionar para que finalmente los dos digan y digan, ah, no, pues sí, vámonos y tomémonos algo. Sí me pareció también muy curioso y ustedes ya lo habían comentado, lo de esa referencia metaliteraria de empezar a hablar de, la, de las publicaciones de ciencia ficción y todo esto, que de nuevo, entre chiste y chanza, me parece, o sea, es como mi lectura del cuento, es jugar a qué pasaría si eh, el único vestigio de información de la humanidad fuera la Playboy. Y que quieren saber eso, cómo se reproducen ustedes y solo tienen de manual esta revista. Entonces ellos siguen a ciertas instrucciones al pie de la letra, porque consideran que esa narrativa que está en la revista es la manera como suceden las cosas. De nuevo, ese elemento de la literalidad de estos seres, o sea, ellos están leyendo todo literal y eso es muy curioso del cuento, que estos seres eh, son todo visión, pero todo lo ven tal cual es. Eso me parece bien particular. Oscar. Sí, dos cosas. La primera sobre lo que comentaba sobre la luz. Sí, efectivamente hay un rango de onda de la luz que nosotros no vemos, el cual es inmenso, ¿no? Este, desde el ultravioleta hasta infrarrojo y pasando por un montón de otros tipos de observaciones, rayos X, qué sé yo, en fin, un montón de cosas que, claro, como tú comentas, Diego, al final si lo vemos desde el punto de vista de un organismo que basa su experiencia sensitiva en la luz, nosotros estaríamos prácticamente ciegos, ¿no? Y algo así sucede, de repente lo podemos trasladar al tema mismo del lenguaje, ¿no? Del lenguaje hablado, con seres que acá mismo, bueno, los que conocemos hasta ahora, que se comunican a través de sonidos, como las ballenas, delfines, más que todo, y que tienen un aparente sistema bastante complejo, ¿no? Y realmente no sabemos aún qué hay en sus mentes, ¿no? Entonces, tal vez ese mismo juego practica Asimov. Y por otra parte,
Me recuerda mucho este último que comenta sobre, bueno, llegan los extraterrestres, lo único que tienen a la mano es una revista y se basan todo el conocimiento, o toda su investigación en lo que interpretan de la revista. Y bueno, es arqueología en su más sencilla explicación, ¿no? De la forma más rudimentaria, tomar una muestra de la cultura, una muestra aparentemente representativa porque se vende a montones, a millones de ejemplares, en un alto consumo, entonces esto representa lo que sucede en esa cultura, ¿no? Y ahí en el cine también algunos ejemplos también de ese ejercicio de creatividad en la dimensión desconocida. Recuerdo que hubo un capítulo en los 80, finales de los 80, algo así, donde para el momento, y tenía que ver con la televisión, para el momento, ya a 100 años, o 100 años no, perdón, como 80 años, una cosa así, de estar emitiendo señales de televisión ininterrumpidamente el ser humano, al fin había llegado a una civilización inteligente y resulta que lo que había llegado había sido un programa cómico. Y entonces los extraterrestres vinieron a buscar el cómico porque consideraban que era nuestro Dios. Hay una película con Sigourney Weaver y Alan Rickman, que es tal cual exactamente lo mismo. Lo que llega a los extraterrestres es un programa al estilo de Star Trek y vienen a buscar a la tripulación porque lo necesitan ser salvados. Y bueno, y así sucesivamente hay otros ejemplos así muy chistosos. Contacto. Contacto, yo no he leído el libro, pero por lo menos en la película, la manera en que llega a nosotros el mensaje llega codificado en una imagen, ¿no? En una imagen que se había emitido 50 años atrás. Resulta que la imagen era la imagen de Hitler, ¿no? Pero al decodificarla se dan cuenta que detrás de la imagen hay una serie de mensajes, ¿no? Entonces no es tan descabellado que a 100 años luz a la redonda, imaginarse que alguien está recibiendo esas señales y que no entiende qué dicen, o volviendo a hacer el ejercicio de fantasía, tienen alguna manera de parcialmente decodificar lo que le está llegando, pero lo interpretan literalmente, ¿no? Entonces imagínense, como decía Nayari, que le llegue las emisiones de Semana, por ejemplo, o de cualquier otra televisora, Caracol o lo que sea, que le llegue las películas de Marvel, y entonces se sientan amenazados por nuestro poderío. Gracias, Oscar. De hecho, pensando en esas cosas de los humanos, en cuál nave fue que enviaron el disco este de oro, con piezas de música clásica y que no sé qué, o sea, es decir, la pretensión, sí, creo que fue uno de los Voyager, esa pretensión del humano de sentirse el centro del universo. Y yo creo que esa es la crítica de este cuento. Asimov lo que está diciendo es, el humano es tan arrogante que se cree el centro del universo, pero es simplemente un bicho que es harto de analizar y que otros seres, no digamos que superiores, sino diferentes, nos terminan despreciando y dicen, no, déjelos botados allá donde los sacó y más bien camine y continuamos porque tenemos otros 5, yo no sé si son mundos o galaxias por investigar. Es un poco eso, o sea, de nuevo, uno puede hacer un cuento de eso. ¿Qué pasaría si un ser extraterrestre se encuentra con ese Voyager y de pronto encuentra eso? Y primero, ¿qué hace con eso? O sea, ya se va a quedar mirando, es un disco, tiene surcos, ajá, brilla, y de pronto, ¿quién quita que a ese bicho le guste comer el oro? Y dice como, oiga, qué cosa tan rica, y se lo traga. Y hasta ahí llegó el chiste del humano de decir como, no, es que estamos lanzando para comunicarnos con otros. Es demasiado pretencioso el humano. Y creo que
yo siento que Asimov estaba poniendo el dedo en ese punto en particular, como no, venga, o sea, bájense de ese lado que no es que somos alrededor nuestro gravitan el resto de nebulosas de la galaxia, porque creo que ese es el juego de decir al principio que podemos ser una especie muy peligrosa para el universo, pero de nuevo, nunca se demuestra por qué y al final terminan siendo desechados, o sea, Marta, ya te escuchamos. De pronto somos peligrosos por eso, ¿no? Por creernos el ombligo del mundo. Allí hay una interesante construcción cuando él pone una cita textual de un fotobardo. Entonces, en tiempo de floración, en el dulce y delicioso tiempo de floración, cuando, y ahí queda la cita. A mí de inmediato me hizo pensar en Whitman, ¿no? Probablemente, ¿no? Puede ser pues uno de los poetas que Asimov hubiese leído, pues por su origen, pero qué interesante el hecho de tratar de hacer verosímil el texto, porque obviamente pues hay un contrato con el lector. Entonces quiero hacer verosímil el texto, entonces este personaje no puede observar que haya otra forma de reproducción diferente a la propia, entonces esa forma de reproducción que es la floración, es tan importante para esa especie que tienen hasta un poeta que le canta a eso, ¿no? Entonces, sí, ahí mismo yo pensé en hojas de hierba. Entonces, me gusta mucho cómo él va haciendo ese contrato con el lector de tal forma que dice, miren, en este mundo posible, estos personajes gelatinosos piensan en la repugnancia de esa relación de cooperación entre dos seres de una misma especie y cómo eso se va generando luego en unos vástagos. Y pues entonces aparece ese detalle de la cita textual que él se inventa pues ahí dentro del texto. Muchas gracias, Marta Janet. Sumándole a esto, ustedes se dieron cuenta que la reacción que tienen los humanos en el momento en que ven estos seres viscosos no es de ni impresión, ni de pánico, ni de terror, que es lo que uno esperaría como de ese tipo de narrativas, que es de nuevo todo lo que no se parece a mí es peligroso. Pero estos dos seres, esta mujer y este hombre, como que apenas los ven es como que eso, los miran, como, ay, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué están haciendo? Y nunca les parece extraño que uno de esos seres les empiece a hablar y lo entiendan y se entiendan. Nada de eso es raro en este mundo, porque me parece de nuevo que no, Asimov no quiere que uno se pierda en esos detalles, porque él quiere como darle mucho énfasis a lo que van a decir los personajes. Por un lado, unos extraterrestres que para ellos todo es literal, bueno, sí, siente asco, pero es casi por cómo se ven, o sea, como así, pues es una cosa y viscosa y es como que lo viscoso me da como, pero hasta ahí, o sea, es decir, en las narrativas contemporáneas eso sería un animal peligroso que me va a tragar. Los han sometido a tratamiento psíquico para impedir que se atemoricen. Con eso de un plumazo nos lleva a concentrarnos en los diálogos. Bueno, sí, los derechos ya están manipulados, claro. Se ahorró el problema de decir todo esto. Joder, se me fue la idea, pero bueno, ahorita volveré a ella. Si la recupero, vuelvo. ¿Alguien más? Economía de la explicación, sí, totalmente. ¿Alguien más que tiene algún comentario? Sonia. Hola. Hola. Sí, a mí me llamó la atención
también el tema de la parte jocosa y como que manejó tan distensionadamente la situación que pues fue delicioso, ¿no? Delicioso el tema y como dicen, pues con esa jugada que hizo de prácticamente narcotizarlos a los dos humanos, pues entonces ya se eliminó el problema de desconcentrarse en lo que él quería. A mí me parece que Asimov es bastante satírico, ¿no? Aquí se ve, porque yo sumo a lo que han dicho que él critica el tema del amor como, entre comillas, y lo hace a propósito, porque, mm, digamos, dice o deja de lado la idealización del tema del amor y lo pone en algo muy práctico, que al comienzo, pues supuestamente sigue las apariencias de que tiene que haber algo más que sublime, digamos, para el acto sexual. Y al final dice, no, mire, pues este cuento es así porque eso es lo real y da una cachetada en ese tema. Se sale con su crítica, pues mordaz, se sale del puritanismo y de las apariencias, porque realmente es un juego sexual al que hombres y mujeres casadas siempre llegan y es muy normal que la sociedad diga, indique o que las autoridades eclesiásticas y demás lo muestren de otra manera, pero en el fondo es lo real, es eso, es la copulación por un deseo físico, que se llama amor, digamos, en cierta medida, hasta cuando ya se destruye por el tiempo, por las diferencias, por la convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. El otro punto que me pareció interesante es analizar la forma de vida de estos seres y en cierta forma como interpretarlo a nuestros días, el tema de la floración como individuos, o sea, siendo individuos, que es como que la humanidad se ha ido hacia ese tema de la individualización de la existencia. En cierta manera, pues ya no interesa tampoco la reproducción humana, ¿no? Más es como los humanos volcados hacia otros temas que nada tengan que ver con un sacrificio propio como el de criar unos hijos, porque realmente lo es y nadie lo puede esconder, como el tema de afrontar una familia siempre con diferencias y con problemáticas diferentes también. Entonces, pienso que se puede mirar o mirar desde los 60 una situación de este tiempo. Podría ser, ¿no? Podría ser que él también hubiera previsto algo de esa situación. Entonces me parece desde ese punto de vista ingenioso el cuento, novedoso, que rompe barreras morales ridículas en todos los tiempos y me encantó el cuento por eso. Gracias, Sonia. Estaba mirando que a propósito de por acá una de las citas que hablamos, bueno, algo que lo hemos comentado que es lo de la sensación del asco. Para los humanos es asqueroso que ellos sean viscosos. Para los extraterrestres es asqueroso todo lo que tiene que ver con la cooperación. Entonces, de nuevo, yo siento que Asimov estaba jugando como un poco eso. Yo voy a poner un concepto y lo voy a poner en dos puntos diferentes para hacer como contrarrestar lo que para unos es y para otros no. Y es casi como eso, mostrar hasta cierto punto por ejemplo, en términos del manejo del lenguaje, toda esa cantidad de referencias y de lenguaje figurado que utilizamos para muchos actos de lo humano, ¿no? Eh, por acá dice uno de los extraterrestres. Es el clímax. En todos los cuentos, una vez que se quitan las pieles por la fuerza, se aferran con las extremidades y que se consagran alocadamente a besos ardientes por traducir con la mayor fidelidad posible la frase que se utiliza con más frecuencia.
He aquí un ejemplo escogido al azar. Abrazó a la muchacha y le estampó la ávida boca en los labios. Es que también hágame el favor y la frase que consiguió para describir la cosa, ¿no? Abrazó a la muchacha y le estampó la ávida boca en los labios. Y luego dice, tal vez una criatura devoraba a la otra, sugirió el capitán. En absoluto, replicó Botax, impaciente. Son besos ardientes. ¿Ardientes? ¿Se produce combustión? Y luego el investigador se lo dice, ¿no? No creo que sea literalmente así. Me imagino que es un modo de expresar que asciende la temperatura. A mayor temperatura, supongo yo, mayor éxito en la producción de vástagos. Que a pesar de que el investigador intenta ser menos literal, sigue amarrado a la literalidad de las palabras. Claro, el capitán es el más obtuso porque para él todas las expresiones son literales. Pero claro, si eso lo estamos leyendo nosotros los humanos, porque nos lo está contando un extraterrestre, pues claro, es casi como ridiculizarnos en todas esas formas del lenguaje que tenemos, digamos que para flirtear, para coquetear, para todo eso, lograr todo ello, llenamos el del lenguaje de cosas indirectas. Entonces, claro, si yo las entendiera literalmente, la pregunta sería, ¿y yo de qué estoy hablando? Creo que por ahí va el título del cuento. Los aliens no serían buenos poetas. No, nunca. Porque todo es literal, es decir, o sea, es que es imposible. Una vida totalmente literal es una cosa que se vuelve absurda como el cuento. Que creo que parte del juego de comicidad del mismo. O sea, si yo cojo y lo vuelvo todo literal, todo se vuelve demasiado absurdo. Porque es eso, como, no, o sea, el fuego de la pasión y es como se están quemando, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, cuando uno lo racionaliza, uno dice como, no, sería muy terrible, o sea, se nos complicaría demasiado comunicarnos. Y yo sigo pensando en el disco de oro del Voyager, porque yo no sé cuánto habrá de literalidad y cuánto de cosas figuradas. Entonces, yo imagino que si no se come el disco, si no le gusta comer oro a ese bicho y se pone a, no sé, porque además yo no sé si lo escucha o lo ve, bueno, en fin, lo que haga para decodificarlo y empieza, si hace una lectura literal de eso, va a pensar una cosa muy loca. Es como qué sociedad tan loca y tan violenta, pero a la vez como tan tranquila, pero a la vez como tan, o sea, va a ser algo supremamente confuso. Que de nuevo la intención de estos científicos de haber hecho esos discos y mandarlos como con un altruismo, como, no, o sea, una mirada externa va a ser como, ustedes que me mandaron, o sea, ¿qué es esto? Ni siquiera lo entiendo, o sea, no sé si, o sea, porque un alienígena tendría que disfrutar a Beethoven. ¿Por qué? No, eso es un fenómeno puramente humano. David, lo escuchamos. Sí, a mí también estaba pensando justamente en lo que decías de la metáfora. Me acordé de los senos de la mujer y como marfiles decía el cuento. Y también estaba pensando en qué pasaría si fuera a día de hoy. Entonces, como, ¿qué tomaría como guía este extraterrestre? Y creo que incluso sería peor si tomara como guía la realidad, ¿no? Entonces pensaba en estas redes sociales que existen a día de hoy para coquetear, para conocer personas o solo para tener encuentros sexuales. Entonces es muy, o sea, sería muy extraño. Además que ahí ya pierde la carga o la finalidad que tiene como de reproducción. O sea, ya ni siquiera eso lo tiene, sino que es el goce, ¿no? Entonces pensaba en eso. Estuve por ahí chismoseando lo del disco este que mencionaron porque nunca lo había escuchado. Y me parece curioso que también hay imágenes, o sea, no es solo audios, hay imágenes y hay saludos en varios idiomas. Ninguno de esos idiomas es un
un idioma de alguna comunidad indígena. Incluso está este idioma que es artificial, que es inventado. Bueno, sí, que es el aranto, aranteo, no me acuerdo bien cómo es el nombre. Me pareció curioso. Y lo que tú preguntabas de lo metafórico, creo que pues en los mensajes que vi, como lo que dice Wikipedia fue lo que encontré, no hay nada así como de ese orden. Y ya, era eso. Vale, gracias, David. Claro, o sea, algo que me imagino que estos científicos llegaron y se sentaron a pensar es, claro, yo mando en ese disco un poema y que estoy comunicando para un ser que no es humano, ¿no? O sea, sería la confusión total. O sea, imagínense un cuarto lleno de, no sé, y pongan a 25 científicos, ¿no? Y todos llegan y se sientan y dicen, bueno, vamos a enviar en ese disco la novena de Beethoven y entonces una foto de las cataratas del Niágara, pero necesitamos elegir el día de hoy un poema. ¿A qué autor y qué poema elegimos para enviar en este disco? Y imagínense que por alguna circunstancia terminara ganando Arthur Rimbaud, por ejemplo. O sea, como por poner un ejemplo nomás. Y de pronto un alienígena que de pronto entienda, o vallenato, sí. Y de pronto llega y lee eso y es como, esta sociedad estaba loca. Sí, o se encuentra el de, ¿cómo se llama? El de la carroña, de Baudelaire. Y de pronto es como, no, estos seres están muertos. O sea, es terrible. O sea, es decir, es imposible porque es precisamente es el juego metafórico que no es so propio, además, y exclusivo del arte. Porque creo que, insisto, me parece que Asimov nos quiere también como poner en ante ese espejo. Nosotros metaforizamos muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana. Y que no puede ser de otra forma. O sea, es decir, no es como que tenemos que hacer la labor ahora de volverlo todo literal, porque de nuevo, no. O sea, hay cosas que no podemos comunicarlas literalmente. Es decir, esa cosa llamada amor no es literal. Nunca puede ser literal. El amor no es literal. Cuando lo intentan literalizar a través de la manera como entienden las acciones los alienígenas y cómo empiezan a empujar y a obligar a estos dos humanos, no funciona. No funciona. Es imposible. Necesita de algo más que no se puede atrapar físicamente. Pues es lo metafórico finalmente, porque de eso está despojado todo el discurso de los alienígenas. Todo es literal, o sea, si todo fuera literal sería muy difícil hacer nada. O sea, pues haríamos otras cosas definitivamente, pero no estas de este orden. David se quedó con la mano levantada, ¿verdad? Sí. ¿Algo más, damas y caballeros? La mentira original con Ricky Gervais. Ok. Ahí hay un recomendado, gracias, Oscar. ¿Está en alguna plataforma? No recuerdo en este momento si está en alguna plataforma, tendría que buscarla, pero la película, para que entiendas por qué la recomiendo si no la han visto, es porque recrea un mundo donde no existe la mentira, ni la metáfora, ni la alegoría, nada de esto, ¿no? Y entonces este personaje de Ricky Gervais la descubre.
¿no? O sea, y todo era, se entendía todo literalmente, ¿no? Inclusive, qué sé yo, cosas como el cine, era prácticamente era como ver un documental, ¿no? El guión era un libro de texto y cosas por el estilo, ¿no? Y la gente se decía las cosas en la cara, con toda la sinceridad, pero no había en lo absoluto el tema de ninguna forma de representar la realidad que no fuera literal, ¿no? Entonces no existían lo que llamamos, bueno, y eso tiene mucha discusión, las mentiras blancas, no existía el sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, no existía el sarcasmo, porque cómo interpretas el sarcasmo, si lo interpretas literalmente, te terminas cayendo a golpe con la gente, ¿no? O peor. Entonces, esa película, ahorita que lo que estabas comentando, totalmente salvando las distancias, claro, esto no es ciencia ficción, esto es una película más de fantasía, de algo así, pero de repente cae muy bien para ver también el tema de los límites del lenguaje y los límites de la imaginación. Ujú. Para que tengan allí. No recuerdo, insisto, no recuerdo si está en alguna streamera, pero seguro se googlea y dónde ver la mentira original y seguro sale. Vale, muchas gracias, Oscar, por la recomendación. Sí, yo estaba ahorita como pensando en la extrapolación que uno puede hacer con este cuento y es, yo siento que la literatura está hoy en día padeciendo de ese problema, el problema de la literalidad. Creo que por eso dos géneros hoy en día son los que tienen más auge o tienen más venta entre las personas que compran literatura, que es la autoficción y la novela histórica. Porque son dos géneros que están más cerca de lo literal que de lo metafórico. Y esa es la gracia de venderlo de esa manera. Es que es la vida del autor, es que hizo una investigación y entonces muchos de los datos son reales. Y, y creo que eso pone a la literatura en una encrucijada, porque creo que parte de lo artístico es lo figurado, o sea, de la creación literaria como actividad artística, me parece que es el juego o ese acercamiento con lo figurado. Y si yo le quito ese elemento, ¿qué es lo que queda? Creo yo, sí, el lector queda como un espectador, o sea, es leer libros como espectador. Entonces, si yo sufro, no es porque la elaboración de la historia me genere esa emoción, sino como decimos hoy en día, me identifico con el personaje y sufro junto a él o con él, pero no porque sea personaje, ojo, sino porque está muy próximo a la realidad. Entonces, poco a poco me parece que en el caso de la literatura está perdiendo ese elemento figurativo en pro de una mayor literalidad. El problema, y tal vez, yo no sé si, yo no tengo ni idea si Asimov escribió este cuento con esa intención, pero si la literatura tendiera a la literalidad, el camino sería el camino del absurdo, porque es casi insostenible que yo pueda crear una buena obra literal, sabiendo que el arte, pues precisamente no es eso. El arte nunca, o tal vez en algún momento, pero hace mucho tiempo, tuvo la pretensión de intentar representar tal cual el mundo. Porque además, qué pereza. Pues para eso tenemos al mundo. El arte siempre que quiere dar un paso más allá
de lo que la realidad es. Y estamos dando otra vez esa vuelta, así como las modas se están volviendo. Entonces se está volviendo la moda en donde ahora que pensamos que la literatura debería representar al mundo tal cual es, como si eso existiera, ¿no? O sea, como si hubiera un único criterio base homogéneo de lo que es la realidad. Entonces yo en ese tono y como con esa mirada fui leyendo este cuento. Claro, más allá como de los problemas anacrónicos que le hemos encontrado a Asimov en sus cuentos, de la mirada del hombre y la mujer, porque además este hombre, tras del hecho de que se siente fofo y gordo y no sé qué, usa sombrero, porque con el sombrero se quita y tapa, o sea, es un hombre de los 50, es un hombre que ya no existe. Más allá de esos anacronismos, eh, yo sí lo leí como con ese espíritu crítico de llegar y decir, la vida perdería mucho, la vida humana perdería mucho si todo se volviera y todo se mirara por el sedazo de la literalidad. Sería algo totalmente absurdo, sería algo que no tiene sentido y perderíamos como humanos algo que hace parte de nosotros y que es difícil, de nuevo, expresar, porque pues no lo puedo decir directamente, o sea, no es algo uno a uno, o sea, tengo que elaborar florituras y tengo que hacer un juegos de lenguaje para muchas veces decir, comunicar muchas cosas, sobre todo que siento o que pienso. Yo con ese espíritu terminé leyendo el cuento y por eso lo disfruté tanto. Claro, no es que sea el gran cuento, pero insisto, como todo ese juego de me voy a poner en los zapatos de un otro que no soy yo como humano y el problema del lenguaje, creo que es de nuevo un juego y que en los cuentos que hemos revisado hasta el día de hoy de Asimov, yo siento que para él los cuentos es eso, al menos estos cuentos cortos son el lugar donde el tipo experimenta. O sea, voy a intentar hacer cosas diferentes a mis grandes obras. Claro, pues esto no tiene tono ni siquiera parecido a sus grandes novelas. No lo tiene. Aquí el tipo está jugando e intentando probar como posibilidades narrativas para dejarle inquietudes, yo no creo que reflexiones, pero sí inquietudes a quienes fueron sus lectores y quienes estamos siendo hoy en día. Y creo que eso siempre ha sido como lo agradable de leer ciencia ficción. La ciencia ficción no nos intenta enseñar absolutamente nada. En general la literatura no, pero bueno, hay uno que parece que sí. La ciencia ficción es la que menos pretensiones de enseñarnos tiene. Pero precisamente porque está tan desligada de ese elemento, nos permite pensarnos mucho más en ciertos elementos de la cotidianidad. Eso me gustó, al menos de este cuento. Y de nuevo, la lectura que hacen estos extraterrestres de los textos publicados en esa revista, ¿no? Que llega y dice, prevén adelantos que no han realizado quizá como consecuencia de su creencia en el cambio acelerado, del cual, a fin de cuentas, son testigos constantemente. En consecuencia, se permiten un tipo de literatura que habla del viaje espacial, aunque ellos no lo han desarrollado. He traducido el término con que designan esa literatura como ciencia ficción. David. Sí, es que estaba pensando en eso que tú dices de la literalidad que se busca a día de hoy. Creo que sí, pero creo que también es como pretender una literalidad, pero sin el rigor, digamos, de la crónica. Entonces siento que es una realidad un poco impostada
pero que se vende como realidad. Entonces, bueno, igual pienso esto, pero también debo admitir que no, pues no es como que lea tanto para decir que es lo que se está escribiendo a día de hoy. Entonces también, bueno, tengo ahí como una opinión un poco, pues no sé qué tanto peso tenga, si no leo mucho a día de hoy, no leo pues lo que se supone que es popular, no sé, pero pensaba en eso. Sí, claro. Creo que como estrategia editorial es muy interesante, porque es como que le venden a uno una experiencia y una ambigüedad al mismo tiempo. Y que alguien puede leerlo y decir, ah, sí, no, esto es una novela de ficción. O pero otra persona puede leerlo y dice como, no, pero eso pasó. Yo, porque puede ser, pasó por dos cosas, o porque tiene unos referentes reales, o porque de nuevo la identificación de a mí me pasó o le pasó a alguien conocido. Entonces creo que la literatura está hoy jugando un poco como a esa ambigüedad, a que cualquier lector diga como, ah, sí, es tan ficción como real, o sea que es todo y nada. No sé, es difícil, me parece que yo sigo, mi frase favorita en los últimos años es, vivimos tiempos difíciles. Porque la literatura hoy definirla es algo muy difícil. Quizás este cuento, por ejemplo, eh, en su momento era mucho más fácil de encasillar, por ejemplo. Como, ay, sí, no, tiene marcianos y la vaina y no sé qué. Entonces, pues ya, o sea, o es fantástico, o es ciencia ficción y sale listo. Que eso es lo que le ha pasado siempre a la ciencia ficción. Es de fácil encasillamiento. No así la otra literatura. La otra literatura se vuelve una cosa etérea, ¿no? Como, es una novela, pero no es... Yo no sé, pero ¿por qué es tan difícil definir a veces la novela? Y sí la ciencia ficción. Entonces, bueno, ahí como para seguir pensando un poco en esto de la literatura. La ciencia ficción y las fantasías al menos no dejan de maravillar. Sí, eso me parece muy chévere. Eso me gusta mucho y me divierte sobre todo de leer. Que la ciencia ficción, al menos, digamos, en esta experiencia que hemos tenido con Asimov, con estos cuentos, pues no, hemos como pasado como por diferentes momentos, ¿no? O sea, como de esa primera experiencia de decir como qué hace el diablo acá, a la multivac, a una computadora que se llama Junior, a unos seres viscosos que nos analizan. Entonces creo que todas esas posibilidades narrativas pues le permiten a uno como experiencias subjetivas bien diversas. No es como que lo mantienen a uno como en un mismo estado de impresión en la lectura, sino que Asimov nos ha logrado como poner en diferentes momentos y que claro, ya dependiendo pues de los gustos lectores de cada quien, hemos disfrutado unos más que otros. Que eso a veces también le falta a eso que se llama la literatura, comillas grandes, la literatura seria. Porque la literatura seria se pone seria, ¿no? Y entonces todos son serios y todos miran mal y todos... Y parece que en la ciencia ficción todavía sí te permiten divertirse. Asimov aquí se está permitiendo algo que yo no sé si sus fanáticos más acérrimos serían capaces de defender, que es el tipo también hace cosas divertidas. Con el humor de los 50, pero pues hace cosas divertidas. Porque, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, yo creo que yo no había leído Asimov nunca en mi vida, porque creo que alguna vez creo que lo confundí con Arthur C. Clarke, esto de los viajes, ¿no? Eh, pero yo tenía la impresión de que Asimov era uno de esos escritores serios, o sea, serio el que se pone serio, ¿no? El que frunce el ceño y mira a todo el mundo mal y dice, esto es literatura y me respetan. Pero yo encuentro estos cuentos y yo digo, no, pero venga, ¿no? Este tipo también se la está gozando mucho con los experimentos de la escritura. Y pues hasta el día de hoy nadie me lo había vendido de esa manera, como
ahora, o sea, si a mí hoy en día me preguntan, ¿usted me recomienda a Asimov? Yo le diría, sí, le hace los cuentos porque se va a divertir. O sea, y lo puedo afirmar, o sea, con toda la seguridad del caso, como va a haber unos cuentos donde usted se va a divertir. Entienda que son los años 50 y que va a haber cosas que de pronto usted le choquean, pero pues más allá de eso, usted va a pasar un buen rato leyendo los cuentos de Asimov. Y si usted lee ya sus novelas, pues otra será la historia. Sí, es que eso es lo que yo recordaba de Arthur C. Clarke. Yo me leí 2001, bueno, las tres, ¿no? 2001, 2010, 2100 creo que es. Y esas novelas son un drama, o sea, una cosa como que pesada, o sea, como que el espacio es el lugar más triste del mundo, del universo, y todos vamos a tener que sufrir de aquí hasta que lleguemos a Júpiter y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, yo como que tenía esa visión de la ciencia ficción como algo o sea, aquí toca sufrir y aquí toca. Y no, pues no, o sea, me parece que este señor, claro, no ha sido el único, pues Bradbury obviamente también lo hace en algunos cuentos yo creo que de Stanislav Lem también pudimos encontrar un poco ese tono, aunque él es mucho más de floritura, un poco más barroco con su lenguaje, pero creo que él también a veces demuestra que se está divirtiendo con lo que está haciendo. Entonces creo que en general es una impresión que me empieza a dejar gratamente Asimov, que es, yo puedo coger este libro de cuentos completos y seguramente cada cuento lo puedo ir disfrutando muy a su manera y como sentir el goce de la experimentación literaria. Que en esos experimentos hay que entender que pues algunos pueden ser fallidos y otros pueden definitivamente lograr resultados escriturales muy agradables y hasta eso, como que nos permita reflexionar nuestro presente con cuentos que de nuevo fueron escritos hace 70 años, 60, 70 años, entonces eso de nuevo le da un gran valor y un gran mérito a estos cuentos que hemos estado revisando de Asimov. Hoy he hablado demasiado, carajo. ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Cómo es posible que dentro de las cosas que envían en el Voyager en este disco de oro sea esa foto que ustedes están viendo? O sea, uno podría decir que es una demostración de lamer, comer y beber, o muchas otras cosas. Sí, o sea, es como, porque la pregunta sería, ¿por qué los tres están en el mismo espacio? O sea, ¿por qué no son una fotografía diferente para cada uno? ¿Por qué porque dos están de lado y uno está de frente? No, o sea, generan demasiadas inquietudes y demasiadas preguntas ese tipo de cosas. Que de nuevo, pareciera que se toman con la literalidad del caso. O sea, sí, uno lame, otro come, otro bebe. Bueno, beber. O sea, se está echando agua en la boca, de ahí a que beba. Bueno, en una de las películas de Star Trek hablan de qué pasa con la Voyager y el disco del futuro. Ah, vea pues, qué bueno. Qué bueno que reflexionen eso porque yo creo que eso es parte de los anacronismos de la ciencia. La ciencia en algún punto se termina volviendo anacrónica por ese tipo de cosas. O sea, si fuéramos sensatos en este momento, debería haber otro comité de científicos. Además, ¿qué lanzarían? ¿Una USB? ¿Una memoria en estado sólido? ¿Qué mandan? ¿Qué lanzan? ¿Qué votan? No, ni idea. Porque en el 82 o en el 80 y tanto que habrán mandado eso, pues era lógico que fuera un disco como si fuera un vinilo, ¿no? Re obvio. Oye, ¿usted qué manda? ¿Un celular? No, es que no, yo no me alcanzo a imaginar un iPhone 14 Pro X Max, qué sé yo, ya no sé en qué número van. Los anacronismos de la ciencia pueden ser muy divertidos y pueden generar bastantes temas para crear cuentos. Bien,
Bueno, sí, es claro que el software de Apple no es amigable, sí. Y no es compatible con sistemas operativos extraterrestres. Um, claro, este cuento, como ustedes se dan cuenta, pues no, es decir, le hemos extraído bastantes cosas, pero digamos que el cuento es tan directo, tan concreto, tan conciso con su propuesta que pues difícilmente podemos extrapolarle muchas cosas. Muy enfocado en la situación del humor, en la situación de la literalidad y cómo pues finalmente los dos personajes se van juntos. Digamos que se van juntos. Dejémoslo ahí. Que además eso, como que Asimov nos ha dejado esa sensación como de tranquilidad de los personajes, ¿no? O sea, aquí no hay, aquí, al menos en estos cuentos no ha habido tanto miedo y tanta violencia y tanta oscuridad, como creo que lo decía Oscar, sino que más bien los cuentos como que son tranquilos hasta cierto punto. Entonces, bueno, este cuento efectivamente pues no tenemos como mucho que más extirparle, pero bueno, sí fue como una experiencia bien particular de ese tono que ya habíamos visto que estaba intentando probar Asimov del humor en la ciencia ficción. Que de nuevo, no es que se vea muy seguido. Uno puede leer algunas crónicas marcianas e interpretarlas en ese tono, pero yo creo que las crónicas marcianas nunca tuvieron ese tono de jocosidad. A mí me parece que las crónicas marcianas son un poco serias. Bien, como les estaba comentando al inicio de nuestra sesión, la última sesión de Asimov es dentro de 15 días, porque el próximo lunes es festivo. Y en este club de lectura se respetan los festivos. Entonces, Douglas Adam con el guía intergaláctica. Sí, ese es uno de los buenos ejemplos de cómo congeniar el humor con la ciencia ficción. Sí, bueno, llamémoslo ciencia ficción ahí. La trilogía en 5 partes. Entonces, eso. A mí me parece que esas apuestas se vuelven interesantes además porque son pocas, de nuevo. O sea, es que buscar textos hilarantes dentro de la ciencia ficción también es difícil. O sea, creo que no es tan fácil encontrarlos. Eso, en 15 días vamos a tener nuestra última sesión de este ciclo de Isaac Asimov para... un momento que... Cuando me fui por un rato era que se me había ido la luz, entonces por eso me perdí un rato al principio de la sesión. Entonces tengo todo cerrado para mirar que el último cuento que vamos a revisar de este ciclo de Asimov es La máquina que ganó la guerra. Así se llama nuestro último cuento de este ciclo, La máquina que ganó la guerra. También les estaba recordando que... Dios mío, es que un momento que todo se me cerró y todo lo perdí. Que va el segundo ciclo del club de lectura va a empezar el 10 de abril, que creo que es el lunes posterior a Semana Santa. Y que nuestro siguiente ciclo es la serie Severance. Es una serie del año pasado, o sea, es bastante reciente. Una sola temporada. Que quienes quieran estar en ese ciclo o en los que vienen, aquí les estoy compartiendo en el chat el enlace del formulario de Google para que se inscriban y yo pues obviamente les haga llegar en su momento el material y las fechas que nos veremos para hablar de esta serie. Que más o menos, y eso espero la otra semana estar enviando ya ese material porque
Es una serie de capítulos de 45, 50 minutos. Creo que por ahí tiene algunos capítulos casi de 1 hora. Y vamos a hablar en 3 sesiones. Cada sesión 3 capítulos. Entonces, pues para que tengan tiempo de, si no la han visto, que lo más seguro es que no, porque pues está en Apple TV, tengan el tiempo como para verla, para disfrutarla, para de pronto volver a ver algunos capítulos, ya en la semana en que nos veamos puedan ver o tengan más frescos en su mente los 3 primeros, ese tipo de cosas. Para las personas que están apoyando en Patreon tendremos actividad, yo esperaría la otra semana con nuestra segunda película. Vamos a hablar de 12 monos. Así que las personas que quieran participar en 12 monos pues pueden hacer un aporte en Patreon y entonces pues pueden participar de esta actividad y de las demás actividades de Patreon. Gracias. Ese es el comercial. La idea es haberla visto toda para el inicio del ciclo. No, señor. Así como estamos leyendo los cuentos de Asimov, la idea es semanalmente vamos a hablar primera semana los 3 primeros, segunda semana los 3 siguientes, última semana los 3 últimos. Entonces no es necesario que antes de que empecemos el ciclo ya hayan visto toda la serie, no. Y que solo vamos a hablar de los capítulos correspondientes a la semana. Eso va a ser muy importante para el trabajo en material audiovisual. Exactamente. Entonces, evitemos spoiler. Si de pronto alguien se vio toda la serie y en la primera semana quiere hablar del capítulo 7, le toca aguantarse, tiene que esperarse hasta la segunda semana, porque la primera semana pues hablaremos solamente del contenido de los 3 primeros capítulos. Entonces, para que lo tengamos pues muy presente como en la estrategia de participación para ese material. Y ya, por ahora de mi parte no es más. Y pues nos vemos dentro de 15 días para hacer el cierre de este ciclo de Isaac Asimov con sus cuentos de su libro Cuentos Completos 1. Muchas gracias, pásenla bueno, abríguense porque está haciendo frío y nos vemos dentro de 15 días.